Ok, esto, este, como unas 3 4 personas no pudieron seguir la evidencia 1, así que durante la clase se va a poder subir. Bueno, entonces, es lo que vimos, que el tamaño de la partícula tiene una influencia en los sistemas coloidales. La parte fuerte de per se de química coloidal la vamos a ver en la segunda parte, después del primer parcial. Durante esta primera etapa, el primer, de aquí hasta la primera evaluación, estaremos trabajando distintos aspectos de la química o físico-química de superficies, que vamos a ver posteriormente que eso tiene efecto en las propiedades coloidales. Bien, entonces, existe un parámetro de alta importancia en la que platicarlo de poco a poquito, como que el, el concepto se empieza a visualizar más propiamente. Bien, la tensión superficial es la fuerza que tienen las superficies, esa fuerza que por la capa de Superman, la capa tendría la mayor fuerza superficial, pero en el mundo real tenemos que ciertas limitaciones. Así que pues no puedo hacer mucho al respecto, es lo que nos ofrece puedo ofrecer. La verdad de internet no es la más Disculpe, doctor, que me entró. Wi-Fi es de la uni. El Wi-Fi de la uni no lo puedo evitar. Así que cada vez que se entrecorte voy a dejar de hablar y esperar que se restablezca el Wi-Fi y continuar hablando. Pero bueno, no. Bien, entonces vemos que la tensión superficial es ya se está saliendo más de lo acostumbrado a la. Doctor, justo cuando va a explicar qué es tensión superficial, ya no se escucha nada. Sí, sé. Se está yendo cada 5 segundos. Vamos a tratar de avanzar. Bueno, toda la tensión superficial. No se va, no se va. No, no se va. Es esa fuerza que tiene la sustancia, tanto los líquidos como los sólidos y los gases como que no tanto, ¿no? Pero esa es esa fuerza que impide ser traspasados. Digamos que es una fuerza de superficie. Que si es una fuerza, pues también está asociado a una energía superficial y la fuerza o tensión superficial. Bien, vamos a ver que este parámetro puede ser calculado qué es y para qué sirve, y luego veremos métodos de cálculo, algunos. Y en la siguiente semana veremos los métodos de medición en el primer tema práctico. Por lo tanto, bueno, esto abarcaremos, ¿no? Ambos aspectos de la presión superficial y cómo se puede estimar
tenemos que una superficie, pues matemáticamente es dimensional, que no tiene espesor, está en 2 dimensiones. Pero eso es en matemáticas. En el mundo real, tenemos que las moléculas, las partículas tienen un espesor definido. Y podemos a pensar cuál sería el menor espesor posible real, pues sería, bueno, podemos hablar del grafeno, es una sustancia ahí de moda en los últimos años y con mucho potencial de aplicación. El grafeno son monocapas atómicas del carbono. Aquí tenemos una fotografía muy bonita, gráfica, de lo que sería una hoja de grafeno. Las hojas de grafeno se pueden obtener de varios modos: agarrar el grafito y darle un tratamiento. Superficie comparada con su volumen. Por lo tanto, su energía es muchas propiedades electrónicas. Abajo de la superficie, y eso le infiere características electrónicas impresionantes. La conductividad electrónica del grafeno es muy alta. La conductividad del grafito, si bien no es metálica, es alta, pero la del grafeno ya se acerca a la conductividad del tipo metal. Y bien, entonces, pues en la vida real tenemos fases e interfaces. ¿Okay? Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades de interfaces? Pero mezclan de una manera espontánea. Por lo tanto, no existe el concepto de interfase gas-gas. Pudiera ser las interfaces más comunes, pues pudiera ser la líquido, una gota en una sobre la mesa. Tenemos la interfase sólido-líquido. Interfaces es esa intercapa sólido-líquido tiene sus peculiaridades. Por lo cual forma una fase. Aquellas que no son fáciles de observar, pero que están presentes
se puede una relevante, lo veamos. Moléculas digamos, y una reacción. Entonces, bueno, esas interfaces se trabajarán. En lo que vamos a trabajar de las interfaces clásicas que son, bueno, de las más. Y una interfaz que tal vez no caras en el ámbito de la ingeniería de materiales son las interfaces sólido-sólido. Cuando se ven los cursos de ingeniería de materiales, ahí se ven o una de metales, crecen pequeños granos cristalinos, pequeñas islas. Y entre isla e isla se puede que existe la región interfacial. Y eso, bueno, son esas interfaces sólido-sólido. Entonces, bueno, ya tenemos el concepto de interfase, de superficie, es aquella en la región donde esa propiedad cambia. Por ejemplo, aquí tenemos la propiedad de densidad. El líquido tiene una densidad y el vapor tiene una densidad. Bueno, en esa representación gráfica vemos que ocurre la modificación paulativa dentro de esa región interfacial. Y bueno, ahí tenemos un cambio de la densidad. Sabemos que la densidad de los líquidos es muy la densidad de los líquidos. La densidad de unos cuantos trunks, en los cuales, bueno, la propiedad de mayor amplitud, esa diferencia de las propiedades en el espesor de la interfase de la sólido-gas, pero en las de líquido-gas, si bien no serían tan grandes como una sólido-gas, en la líquido-gas esa interfase, bueno, también es existente, y eso va a tener mucha relevancia en 2 o 3 semanas más cuando empecemos a ver surfactantes, porque los surfactantes son moléculas anfílicas que tienen capacidad de asociarse con líquido. Tener dos fases que forman una interfaz y cuyo puente de interfacial pueden ser las surfactantes. Inclusive en el agua, si ponemos surfactante, el surfactante se localiza inmediatamente en la interfase. Y vamos a tener propiedades interfaciales muy diferentes. Entonces esa regioncita entre fase y fase, bueno, pues un caso va, porque este proceso nos puede plantear
modificaciones. Ejemplo clásico de modificación de superficies es poner algún tipo de protector, algún tipo de pintura a las superficies para modificarla y mejorarla. Tenemos el caso de, aquí tenemos algodón, puede ser de un mueble, viendo que el algodón fresco sobre el poliéster, pero tiene sus debilidades, sobre todo respecto al agua. Si una camisa se mancha, problema. Pero en un mueble, pues sabemos que no es tan fácil, por lo tanto, existen productos que pueden cubrir esos muebles. Y el algodón pues, no es otra cosa más que un carbohidrato que tiene infinidad de OH en su superficie, por lo tanto es muy hidrofílico. Y si una gota, digamos, pues, de un jugo colorado, de granada, cae sobre su mueble de color blanco, pues ya lo manchó. Se le puede poner la cual, bueno, pues no se asocia con el agua. Entonces, cuando viene el agua, aunque esté manchada, sucia o tenga colorantes como los jugos, se empiezan a formar gotas de hidrógeno y formación. Aquí tenemos un ejemplo de un hidrófobo muy interesante que es hidrófobo lipofobo, que se llama fluoroporo, polímero muy particular. No desconozco la fórmula química del fluoroporo, pero tiene la capacidad del fluoroporo, que se utiliza, bueno, eso quiere decir que la superficie de fluoroporo pues, casi nula, como una gota perfecta, casi esférica. Ay, yo sí que particularmente esta madre de internet. Bien, mencionar lipofobo, bueno, pues sería
atrayente hacia los lípidos, pero no tanto, ¿no? Ya analizando de interacción podemos dar conclusiones acerca del grado de asociación de las gotas con las superficies y que está asociado la humedad y del oxígeno que está en el aire. Bien, ya particularmente lo clásico está en el fenómeno de objetos de bajo peso el peso, su fuerza de inmersión hacia el agua de un insecto, al ser ligero que flota, quiere decir que hay una contrafuerza que actúa en sentido contrario, una fuerza que lo ayuda a flotar. Entonces, si de la presión superficial provista por el agua es superior al peso, entonces aquí tenemos un posible balance de pesos, cosas que se hacían en la clase de física 1. Entonces, en caso de la tensión superficial sobrepasa el peso del insecto y más por qué existe la tensión superficial y cómo es que la podemos medir. Bien, otro fenómeno que ya vamos a seguir, veremos las explicaciones, es el fenómeno de absorción. El área superficial es favorable, porque al mostrar una gran área superficial, en este caso del carbono activado que se usa en los filtros, pues tiene la capacidad de que cuando se pone en contacto con sustancias extrañas hacia el agua, las puede absorber y el agua la purifica. Entonces, bueno, son metodologías que pues, se pueden ver día a día en todos lados. Otra algo que no lo vemos, pero que existe y que se verá cuando veamos catálisis heterogénea, es el fenómeno de reacciones en la superficie. Entonces, un fenómeno superficial porque el gas y particularmente los contaminantes que están en el dióxido de carbono, o sea, ya sabemos que la gasolina se combustiona con el oxígeno, pero como cualquier reacción química, pues no es 100% efectiva. Además, existen siempre en la gasolina algunos contaminantes que cuando son quemados, pues producen compuestos no deseables, llámese los NOx, los óxidos nitrogenados o los SOx, los óxidos de azufre oxigenados, okay, los sulfuros oxigenados y los nitrógenos oxigenados. Bueno, con una X, lo que quiere decir que no sabemos cuál es su estequiometría, pero bueno, hay un cierto grado de contaminación que necesitan eliminar
eliminar, porque se ha encontrado que no puede, de una manera muy rápida y eficiente, descomponer los NOx y los SOx. Con PES-10 nodos, los NOx, me parece que el N2, bueno, básicamente los compone y los mejora el grado de contaminación, lo disminuye el grado de contaminación de estos agentes no completamente oxidados. Y sin embargo, bueno, pues sabemos que no podemos poner kilos de platino. Entonces, ¿qué se hace? Se fabrican unas, pues digamos, en el mofle que están los coches, y interiormente pues tiene unas estructuras laminares de alto grado de superficie metálica, metal común y corriente, a la cual por electrólisis se le puede depositar pequeñas cantidades superficiales de platino, las cuales ponerse en contacto con estas moléculas contaminantes o de falta de oxidación, pues se terminan de oxidar, y cuando esto sucede, pues digamos, pues se realiza esa catálisis heterogénea. Esa oxidación, pues el oxígeno tiene contacto con el oxígeno, tiene contacto con el contaminante, se termina de oxidar por medio de la catálisis heterogénea. Hay una previa absorción de los contaminantes en la superficie, una absorción, entonces ahí tenemos fenómenos superficiales, y se llega a cabo esa oxidación, se desprende ese compuesto ya oxidado y se incorpora hacia el exterior. Y no es que, pues bueno, no contaminemos, pues simplemente no envenenamos el medio ambiente. No debería de en algunos países hay análisis de estos mofles. Aquí se ha hecho intentos, pero bueno, por lo general se sabe que un coche en los primeros 10 años, pues el mofle actúa bastante bien. Y también no sé si han escuchado del robo de mofles. El robo de mofles ocurre porque en un mofle puede haber varios gramos de platino, los cuales son recuperables y vendibles. Pues, eso es lo que pasa con los mofles. Y son caros un mofle porque tiene platino. Forma de y la forma de depósito de platino. Y bien, yo creo que son las aplicaciones que se estarán viendo. Vamos a ver un poquito de la matemática de superficial. Bien, ya hablamos que la tensión superficial es como una fuerza, es una por unidad lineal. Vamos un poquito de esto. Bien, entonces aquí vamos a hacer un experimento mental, en las cuales aquí tenemos un dibujo. Tenemos que este dibujo es la representación de, vamos a decir, de un alambre en forma cuadrada. Este alambre tiene una dimensiones de L, tiene ese ancho, y este alambre pues se ha sumergido en un agua jabonosa, produciendo una pequeña película de jabón, aquí marcada con el cuadrito grisecito azuloso. Y bien, ya tenemos una superficie, pero para ser concretos, en realidad tenemos dos superficies de esta burbuja, bueno, ya no es burbuja, esta pared de jabón. O sea, esta pared de jabón pues, es agua, la cual está soportada por los agentes surfactantes. Esa agua
¿Cómo es que está hecho en la pared? Bueno, sí se puede. Esto es estable. Y bien, puede ser otros compuestos, ¿no? Que se pueden tener esa propiedad. Pero el agua es más fácil de poder experimentar, un experimento mental. Se dice que para poderlo mover, lo que se pudiera aquí considerar el movimiento es en el eje de la C. ¿No? Entonces, la idea es cuál es la fuerza necesaria para moverlo, se requiere una fuerza en el eje de las X. Bien, entonces ya por definición, se define el concepto matemático de tensión superficial, aquí vemos con la letra gamma, como la fuerza necesaria para incrementar el área, hacerla más grande, hacerla más pequeña, para hacer una modificación de esa pared superficial y la cual va en función de la longitud transversal de esa área. Si la longitud es pequeña, pues entonces L va a ser pequeña, por lo tanto tendría la tensión superficial a incrementarse. O si la tensión superficial es por la propiedad del material, entonces si hacemos que la longitud transversal sea más pequeña, y si la gamma o la tensión superficial es constante, porque es propiedad de la materia del agua que está aquí, entonces si disminuye L, para mantener igualdad se tendría que disminuir fuerza. Entonces si hacemos más pequeño ese aro, pues va a requerir menos fuerza. Por lo tanto, si hacemos que el aro sea más grande, vamos a requerir más fuerza para poder modificar esa superficie. Y ese 2 que está aquí en este recuadro se divide entre 2 por lo que habíamos platicado. Entonces, pues sería la tensión superficial, la fuerza necesaria para modificar un área que tiene una sección transversal L. Entonces, digamos que ese es un experimento teórico mental. La fuerza necesaria para poder modificar una superficie, para la modificamos, ¿no? Entonces, pues ahí está, eso es la tensión superficial. Y vemos aquí los términos, entonces podemos asociar el trabajo a la tensión superficial donde otra más L multiplicado por delta X. Entonces, a medida que modificamos el área superficial, nos va a costar más o menos trabajo. Entonces, si la modificación al área superficial es grande, se requiere más trabajo para modificar esa. Que gamma es una constante de la materia. Cada materia tiene su propia tensión superficial. También hay que tener visto. Tensión superficial es esa fuerza necesaria para poder modificar la superficie, para poder atravesar una superficie. Es la fuerza que mantiene las gotas, digamos las gotas de agua. ¿Por qué se forman gotas de agua? Por su misma tensión superficial, que hace que las moléculas que están en la superficie se amarren hasta cierto punto. Ahorita vamos a ver un diagrama y regresamos a ese concepto. Pero continuando con la definición matemática física de la tensión superficial, pues ya vimos que es fuerza. Bien, si lo vemos en las unidades, pues tenemos que son unidades de Newton por la fuerza dividida en unidades de metros, o
que sería entonces newton sobre metro. Serían las unidades estándar o internacionales, newton sobre metro. En la práctica, a pesar de que el esfuerzo internacional y se sigue acostumbrando a trabajar con unidades, digamos, diferentes, que sería DINA sobre centímetro, porque las propiedades de las tablas están reportadas así y tiene valores fáciles de recordar, que ahorita veremos. Entonces, esas son, digamos, estas equivalencias. Entonces, DINA sobre centímetro, que es lo que se obtiene la mayor parte del tiempo, es igual a unas unidades tal vez más fáciles y más correctas, sin ser la más 100% correcta, sería 1 milinewton sobre metro. La unidad concreta sería 0.001 newton sobre metro. Entonces, así a priori, el agua tiene una tensión superficial alrededor de 72 milinewton sobre metro. 72 es un número fácil de recordar. 72, 75, depende del autor. Sin embargo, si usamos las unidades correctas, debería ser el agua tiene una tensión superficial. La tensión superficial se sigue reportando en milinewtons sobre metro, que viene de las unidades antiguas, dinas sobre centímetro. Y ha caído en desuso, pero con la tensión superficial hay como que todavía. Entonces aquí tenemos una tabla de tensión superficial que está en milinewton sobre metro. Y son dinas sobre centímetro. Entonces el valor primero que hay que recordar es el valor del agua. El agua tiene un valor de 72.7 milinewton sobre metro. A priori, el agua tiene una tensión superficial relativamente alta, producto de sus puentes de hidrógeno internos. ¿Okay? Entonces, vemos aquí otros compuestos. Vemos muchos compuestos del tipo alcohol, acetona, acetato de etilo, etcétera. Por ahí tienen tensiones superficiales del rango de entre 20 hasta 30 milinewton sobre metro, es más o menos normal. Y veremos que hay algunos compuestos que tienen un poquito de más elevada tensión superficial. Aquí tenemos el nitrometano, aquellos compuestos con cierto grado de polaridad tienden a tener tensiones superficiales mayores. Aquellos que tienen enlaces, fuentes de hidrógeno, posibilidad de puentes de hidrógeno o fuertes fuerzas intermoleculares deberán de tener mayores tensiones superficiales. Porque la tensión superficial, la resistencia a poder modificar o atravesar la superficie. Si esta es falta, como el agua, pues se pueden formar gotas. Porque en el agua tenemos los puentes de hidrógeno y por lo tanto, comparado, por ejemplo, con el alcohol, pues el agua, los puentes de hidrógeno son más importantes que los puentes de hidrógeno que en el alcohol. Por lo tanto, la tensión superficial pues tiende a ser mayor. Aquellos compuestos con menos posibilidad de puentes de hidrógeno, como el caso del éter dietílico, aquí marcado, tiene una tensión superficial el grado de fuerzas intermoleculares en la cuestión del superficial. Con colores, diversas formas en psicoclean, la tensión superficial. Este es el diagrama clásico de la explicación de la existencia de la tensión superficial en la interfase líquido-aire.
¿Ok? Entonces sabemos que los líquidos, bueno, pues se pueden estar moviendo sus moléculas, sabemos que existen fuerzas intermoleculares entre molécula y molécula, las cuales que en el caso del agua son relevantes por los puentes de hidrógeno, y en caso de moléculas del éter dietílico ya no tanto. Por lo tanto, las de Van der Rohe, bueno, pues son menos intensas que las del puente de hidrógeno. Muy bien, entonces eso hace que las moléculas del agua pues atraigan unas respecto a otras y bueno, pues el bulto del agua pues se conserva como agua. En la interfase, si vemos aquí en este diagrama, vemos que estas fuerzas de atracción con estas moléculas del agua, pues bueno, la interfase es algo diferente porque no están 100% rodeadas por moléculas del agua. Al ocurrir esto, entonces, las fuerzas intermoleculares en la superficie de esas moléculas que están en la mera superficie, pues se dicen que son más fuertes que de las que están por debajo para poder mantener la estabilidad de esa superficie. Por lo tanto, al tener esa mayor fuerza todavía por los puentes de hidrógeno en caso del agua, pues esa fuerza interfacial es lo que hace que impida o que se requiera cierto grado de fuerza el poder modificar, atravesar esa superficie. Y cuando en caso de moléculas como sustancias como el agua, hace que se pueda crear la formación de gotas de agua con cierto grado de facilidad, porque las fuerzas interfaciales en la superficie, dado por la presión superficial, provocan una convexidad y generan la formación de una gota. La gota le baja la energía dentro de las siguientes dos clases veremos que además de la tensión superficial, veremos el concepto de la presión interna de la gota respecto a la presión externa del medio ambiente. Ambos conceptos son, veremos que son trabajados eficientemente en la ecuación de Young y Laplace, que hacen esta correlación teórica y proponen una correlación entre la presión atmosférica y la en esta ecuación pues, se encuentra la tensión superficial. Es una de las ecuaciones básicas de este curso, la ecuación de tensión superficial. Bueno, pues es un valor de la propiedad que tienen las sustancias y que, bueno, pues está muy asociado hacia las fuerzas intermoleculares que puede tener la sustancia. Entre las fuerzas intermoleculares, aquí nomás veremos un poquito y eso se va a ir viendo en las semanas por venir. Retomaremos esta idea, pero solo nomás recordar la existencia de las fuerzas intermoleculares en los sólidos, pues se da mucho las fuerzas intermoleculares de tipo electroestático. También existen líquidos iónicos que tienen altas fuerzas electrostáticas del tipo coulombico. Entonces, tanto en los sólidos y en los líquidos iónicos, pues vamos a encontrar altos valores de tensión superficial. Líquidos como el agua, bueno, pues ahí las fuerzas intermoleculares importantes son los puentes de hidrógeno, algunos otros compuestos como nitrometano, el DMSO, que es el óxido de dimetil sulfoxide, el sulfóxido de dimetilo, y compuestos de la dimetilformamida, son compuestos que tienen tensiones superficiales alrededor de 40 unidades. Y pues bueno, ahí quiere decir que son relativamente polares, que también va el asunto de la polaridad
la constante dieléctrica y la presión superficial, pues van más o menos en camino en indicar el grado de asociación intermolecular existente en las moléculas. Y bien, entonces siempre pues, el agua pues, va a tener peculiaridades por su estructura tan única. Y bueno, en compuestos ya de menor respuesta de hidrógeno, más del tipo alcoholes o del tipo etílicos, etéreos, pues la vamos a tener ya mayor predominancia tanto de las atracciones de dipolo permanente de tipo Van der Waals, con las atracciones de dipolo inducidos de tipo de London. Aquí entonces valdría la pena que le den una repasadita de la química general hacia el significado un poquito de estos cuantos. Si acaso de repente no lo recuerdan, pues bueno, habrá que darles una repasadita en los temas que se vieron de teoría del enlace químico. Y bien, aquí solamente vamos a ver una lámina, no veremos mucho de esto en esta sección, pero sí se verá más adelante. Esta lámina es un pequeño recordatorio de la teoría del enlace químico. Y ven, aquí tenemos un gráfico de la energía del enlace respecto a la distancia intermolecular, que la vamos a estar trabajando en varias etapas durante el semestre. Es un gráfico ya debe ser conocido, en las cuales la curva verde nos habla del enlace químico, en el cual el enlace químico nos dice que hay una región en las cuales los átomos se encuentran enlazados con una cierta distancia intermolecular y que tiene cierta estabilidad. Bien, este gráfico verde en realidad está compuesto de dos partes principales. Está compuesto de las fuerzas de atracción intermolecular respecto a las fuerzas de repulsión intermolecular. Pero no olvidar que tenemos núcleos positivos y no olvidar que los núcleos tienden a repelerse y las nubes electrónicas negativas tienden a repelerse. Por lo tanto, tenemos fuerzas de interacción repulsivas, aquí marcadas por la línea roja, y esta conformación de esta línea roja está propuesta, su forma, por, me parece que es la ecuación de Bohr, que sería la parte C12 sobre R a la 12. Entonces, digamos que es una propuesta de conformación de propiedad repulsiva, donde C es una constante por determinar y R la distancia, y no es R a las 12, aquí estaba marcado eso. R, la distancia entre el compuesto 1 y el compuesto 2, o el átomo 1 y el átomo 2, y C sería la constante entre 1 y 2. ¿Bien? Entonces la línea roja es, digamos que es una energía de repulsión, y la línea azul, que serían las atracciones electrostáticas, pueden ser de puente de hidrógeno, pueden ser de Van der Waals, están aquí marcados por la segunda parte de la ecuación de potencial de atracción-repulsión, en el cual hay una constante dividido entre la potencia R elevada a la sexta. No se ha visto mucho
dice, el sistema de constantes, la con la constante de Hamaker, que son constantes que se pueden encontrar en tablas. Y bueno, el nombre de Hamaker lo vamos a retomar en el capítulo siguiente, pero bueno, aquí se introduce un poquito el concepto de la existencia de estas constantes en estas curvas de potencial. Entonces, bueno, pues bueno, eso es algo que existe y lo estaremos retomando ya con mayor asiduidad este gráfico. Y de hecho, en la sección de química coloidal, vamos con la fuerza necesaria a este concepto de atracción y repulsión, dado que es de notable de particular importancia en función de que las partículas coloidales se repelen y si se llegan a traer de más, pues se colapsan y floculan y se depositan, lo cual no queremos en la mayoría de los casos. Y entonces este concepto aquí lo pongo, pero lo vamos a retomar con mayor fuerza. Y nomás recordar un poquito que existe este concepto de enlace químico y que se puede modelar por las ecuaciones de atracciones y repulsiones interatómicas intermoleculares. Pues bueno, por existe, la fuerza de Van der Waals también existe. Voy a acelerar un poquito, que ya se está acabando la clase, porque quiero llegar al tema de predicción de propiedades de la tensión superficial. Bien, este gráfico que está en el texto nos habla, es un gráfico de tensión superficial, serían los puntos azules, y sería los puntos constante Hamaker. Puede ser que se habló de esa constante. Nos habla que la constante Hamaker no varía mucho, lo cual indica, pues bueno, que la atracción no cambia tanto. Sin embargo, a medida que vamos incrementando es una cantidad de carbonos, es una tabla de alcanos, donde si incrementamos el peso molecular, quiere decir que la cadena es más grande. Entonces, de compuestos de bajo peso molecular, como tenemos pocas interacciones molécula a molécula, pues su tensión superficial no es muy grande, que está marcada como 15. A medida que se incrementa el tamaño de cadena, pues se va incrementando esa tensión superficial hasta llegar a las tensiones superficiales del polietileno, que pues al ser sólido, pues tienden a incrementarse sustancialmente. Entonces esa tensión superficial en cierta medida, recordando, nos ayuda a tener poder inducir propiedades atractivas intermoleculares. Entonces, digamos que es una medida indirecta de la fuerza intermolecular en las sustancias. Y bien, la tensión superficial se puede estudiar respecto a la temperatura. La tensión superficial tiende a disminuir con la temperatura y lo que se investiga, no hay digamos, un comportamiento generalizado. Entonces, si se revisa la literatura, lo que se encuentran son varios intentos de ecuaciones empíricas de poder interpretar de disminución de tensión superficial. Y pues bueno, en realidad hay muchas. Estas son las que están aquí marcadas, son las dos ecuaciones empíricas pues de más amplio uso, sin ser ecuaciones teóricas. Simplemente pues se ha encontrado que en una mayor cantidad de compuestos que se han estudiado pudieran ser estudiados o siguen este comportamiento propuesto por estas ecuaciones empíricas, donde Tc pues es la temperatura crítica de este compuesto y V pues es la molar, generalmente la M sería el peso molecular. Entonces pues bueno, son dos básicamente ecuaciones empíricas
Aquí lo importante es de notar que la tensión superficial disminuye, vamos a pensar en el agua, disminuye en el agua, la tensión superficial. Eso nos da una indicación de que, bueno, pues las moléculas se están moviendo. No olvidar la teoría cinético-molecular. Al incrementar esta velocidad, pues yo pensaría que le damos más oportunidad a que los puentes de hidrógeno sean relevantes, porque las moléculas tienen energía cinética y no les permite estar tanto tiempo en el mismo lugar. Entonces esas atracciones y puentes de hidrógeno pues, van perdiendo importancia y a medida que vamos calentando, estamos matando prácticamente la tensión superficial. Hasta, bueno, pues hasta llegar al punto de evaporación. Entonces ya dijimos que cuando hablamos del gas, bueno, pues el gas ya no es cierta tensión superficial, porque simplemente el gas se puede atravesar sin mayor esfuerzo. Y aquí lo que vemos, entonces más o menos van a ir de la mano las ideas de la teoría cinético-molecular, de las fuerzas intermoleculares y de la tensión superficial. Es una medida indirecta. Los enlaces, las es una medida de la fuerza que tiene a impedir una modificación de su superficie. Además del concepto de tensión superficial clásico que tenemos, por ejemplo, del agua, que es de 72 punto y algo, 72.8 mililitros sobre metro, esta tensión superficial en realidad es la tensión interfacial del agua-aire. Solamente que lo obviamos. Recordarán que no es, a menos que estamos en el espacio, no existen superficies per se. Siempre tenemos interfaces. La que obviamos es la de líquido, gas, aire y sólido, gas, aire. Pero ahí hay una interfaz. La interfase del agua-aire pues es de 72.8. Lo único que, pues, como lo obviamos, pues decimos que es la interfase del agua. Ok, entonces, eso da colación de hablar que existen interfaces líquido-líquido, que habíamos platicado, e existen interfaces líquido-sólido. Ok, con su grado de atracción y repulsión interfaciales. Veamos entonces qué tenemos aquí en la tabla de la derecha. Es más o menos una repetición de la tabla anterior. Vemos una mayor cantidad de compuestos. El agua siempre va a ser el estándar de la cual se abran los demás compuestos. Vemos compuestos como con bajos tensiones superficiales como octano. ¿Se fijan el octano? Bueno, pues un hidrocarburo. Tetradecano, pues un hidrocarburo más grande. Y ya vimos que las fuerzas van incrementando, tienen un efecto positivo en el incremento de las fuerzas intermoleculares y por ende de la tensión superficial. El hexano, bueno, pues más pequeñín, tiene menor tensión superficial. El benceno ya tiene mayor porque hay ya los enlaces, los electrones pi que están ahí en resonancia, bueno, pues ya tienen ciertas características electrónicas ahí involucradas. Tenemos moléculas como que será cloroformo, que es polar, entonces ya tiene un ligero incremento en la tensión superficial. El éter es pues bajo, porque pues no hay tantas interacciones. Y veremos el MFG, que no sé qué, me acuerdo que sea, pero debe ser una molécula muy polar, porque tiene 47, es el MEC, es el que metilglicerina, algo así, o no sé cuál sea, no, pero es bastante polar porque tiene una tensión bastante alta. Y luego entramos en el pentanol, el octanol, ciclohexanol, los alcoholes, y vemos que la anilina, al tener un grupo de hidrógeno, pues tiene posibilidad de cierto tipo de puentes de hidrógeno. Y en cambio el bromoformo, bueno, pues también son las moléculas polares. Entonces, aquí también estamos viendo un cierto grado de polaridad que afecta
a la tensión superficial, a la medida de la tensión superficial. Entonces, más polares tienen más fuerza intermolecular, ergo mayor tensión superficial. Por lo tanto, bueno, pues tienen cierta mayor resistencia a ser modificada su superficie. Y en el caso de mercurio, que vemos que mercurio 485 es 5 veces la tensión superficial del agua, por lo tanto, la capacidad de formación de burbujas de mercurio es superior a la del agua. Forma gotas bien bonitas en mercurio, es muy difícil que no lo haga, por su alta tensión superficial, que es un indicativo de las fuerzas intermoleculares, que en este caso son metálicas. Por lo tanto, al incrementar sus fuerzas intermoleculares, se incrementa la tensión superficial y vemos que el mercurio pues, tiene 485 mililitros sobre metro, que es como de los líquidos, aquellos que presentan mayor fuerza molecular. Y bueno, nos habrá de mencionar que pues, se trata de un metal y el enlace metálico pues son bastante fuertes. Solamente que resulta que ese es un metal líquido. Entonces, pues bueno, su capacidad de formar gotas es muy superior la medida de los líquidos. Y también tenemos el concepto de interfase, aquí marcado agua hexano, agua octano, agua tetradecano, etcétera. Esa es la interfase, la tensión superficial interfacial. Ya hablamos que la tensión interfacial del agua es la del agua a gas. Entonces, pues bueno, por comodidad se le llama de tensión superficial. Pero si hablamos de líquido y líquido, ya necesariamente tenemos que mencionar que el término correcto sería tensión interfacial.